Bueno, egunon, buenos días. Vamos a comenzar este acto. Terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroaren, Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren eta Ermuko udalaren izenean ongietorria ematen dizuet memoriaren eguna ospatzeko ekitaldi honetara. Esta jornada es un anticipo de lo que significará el próximo 10 de noviembre, constituido como el Día de la Memoria. Un acto que pretende favorecer y fortalecer la conciencia de lo que supuso y supone para la sociedad la existencia del terrorismo y la violencia. Jardunaldi honetan, urtero egiten dugun bezala, lehenik eta behin terrorismoaren biktima guztiak gogoratu nahi ditugu. Pairatu zuten eta pairatzen duten sufrimendua ere guztiona dela adierazi nahi dugu. En esta edición ponemos la mirada en los movimientos pacifistas. La acción de estos grupos fue fundamental para generar un campo semántico específico en torno a la paz y la condena de la violencia, influyendo significativamente en la sociedad vasca y en el posterior proceso que llevaría al cese de la actividad armada de ETA. En la actualidad, las organizaciones se centran en la memoria histórica, la reconciliación y la construcción de una convivencia pacífica y duradera. Sembraron una semilla del fortalecimiento de la democracia vasca y de la dignificación del espacio público como lugar de encuentro y expresión. El movimiento cívico vasco demostró que la oposición contundente a la violencia podía hacerse desde la serenidad y la participación plural. Para iniciar este acto, y antes de poner palabras en esta mañana, el dúo de cello, que aquí nos acompaña, pondrá una banda sonora muy especial. La esencia de la primera pieza que escucharemos, Canción sin palabras, es permitir que la música comunique de forma directa pensamientos, anhelos o nostalgias, sin la mediación de la voz ni de letras explícitas. Tchaikovsky utiliza melodías cantables para evocar la voz humana y logra una atmósfera íntima, lírica y evocadora que invita a una interpretación personal de sus significados. Así que, sin más dilación, escuchamos al dúo de chelos. Ekitaldiari hasiera emateko, bereziki eskertzen dugu Ermuko udalak emandako harrera, aitorpen berezia Beatriz Gamis alkateari, eta berari ematen diot hitza. Beatriz, por favor, tu turno. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Delegada del Gobierno en Euskadi, autoridades, representantes institucionales, miembros del Centro Memorial, representantes de movimientos sociales, familiares de víctimas, amigas y amigos. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, Ermuan, herri txikia tamaina aldetik, baina oso handia memoriari dagokionez.
Erabat hunkitzen eta harrotzen gaitu memoriaren eguneko ekitalde hau hemen izateak. Gaur, besoak zabalik hartuko ditugu biktimak, euren familiak, bizitza eta duintasuna defendatu duten gizarte mugimenduak. Eta zuek, bezalako pertsona guztiak, urte askotan, bakearen, giza eskubidearen eta justiziaren aldeko lana egin dutenak. Decía que gracias por estar hoy aquí, en Ermua, un pueblo pequeño en tamaño, pero muy grande en memoria. Nos conmueve y nos honra profundamente acoger este acto del Día de la Memoria. Hoy recibimos con los brazos abiertos a las víctimas, a sus familias, a los movimientos sociales que tanto han defendido la vida y la dignidad, y a todas las personas que, como vosotras, habéis caminado durante años en defensa de la paz, los derechos humanos y la justicia. Este año el acto está dedicado a quienes desde la sociedad civil se atrevieron a decir basta al terrorismo, a quienes desde el compromiso cívico y democrático levantaron la voz por la paz, por la vida y por la dignidad, a quienes no se dejaron paralizar por el miedo. Ermua no es un lugar cualquiera para rendir este homenaje, porque fue aquí, en julio de 1997, donde se quebró el silencio. Porque fue aquí también donde una ciudadanía plural, diversa, unida por el dolor, salió a las calles para defender la vida de un joven trabajador y servidor público y para gritar con fuerza que el terrorismo nunca más podría hablar en nombre del pueblo. Aquel clamor no solo fue una reacción emocional, fue un movimiento social de resistencia democrática. Y hoy, casi 3 décadas después, seguimos reconociendo su valor transformador. La paz que disfrutamos no cayó del cielo. La conquistamos también gracias a miles de personas anónimas, muchas de ellas hoy aquí presentes, que se movilizaron con velas, con palabras, con gestos de humanidad. Personas que creyeron que una sociedad más libre, más justa y más fraterna era posible. Ta Ermuko udaletik argi eta garbi esan nahi dugu. Memoria bete behar demokratikoa da. Ez da iraganen lotuto garatzeko, baizik eta egia, justizia eta erreparazioa oinarri dituen oraina eraikitzeko. Desde el Ayuntamiento de Ermua, desde nuestra convicción municipalista, decimos con claridad, la memoria es un deber democrático, no para anclarnos en el pasado, sino para construir un presente con verdad, con justicia y reparación. Y hoy rendimos homenaje, sí, a las víctimas, pero también a quienes se levantaron por ellas, a los movimientos sociales que dignificaron nuestra democracia, porque sin memoria no hay convivencia y sin justicia no hay paz duradera. Gracias por estar hoy aquí en Ermua para recordar, para aprender y para reafirmar conjuntamente nuestro compromiso con los derechos humanos, la libertad y la vida. Eskerrik asko bihotzez, gracias de corazón. Eskerrik asko, Beatriz, zure hitzengaitik. Bueno, el terrorismo ha sido y es un penoso fenómeno con el que hemos convivido y con el que lamentablemente convivimos. Y es nuestra obligación ante las nuevas generaciones tener presente y darles a conocer sus consecuencias para la convivencia y la existencia de nuestro sistema democrático. La defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista exige su conocimiento y tener conciencia de su existencia. El compromiso del Gobierno, ejemplificado en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, se centra en la transmisión de la verdad, un relato de lo que sucedió que evite equidistancias morales o políticas. Se trata de reflejar quién ha sufrido el daño y quién lo ha causado. Terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroko zuzendaria Florencio Domínguezi ematen diote hitza. Florencio Domínguez, por favor, tu turno. Gracias. Egunon, buenos días. Han pasado 15 años desde que las instituciones vascas más representativas, el Gobierno, el Parlamento, las Juntas Generales de los 3 territorios y la Asociación de Municipios EUDEL acordaron establecer el 10 de noviembre como Día de la Memoria en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo.
Son 15 años en los que las instituciones, cada una en su ámbito, organizan actos conmemorativos para recordar y homenajear a quienes sufrieron de forma directa y personal los golpes de la violencia terrorista. El Centro Memorial y la Delegación del Gobierno, como en ejercicios anteriores, nos sumamos a esta conmemoración. Después de todo este tiempo, sigue siendo necesario mantener vivo el recuerdo de aquellos años difíciles en los que ejercer tus derechos políticos en público, manifestarte contra el terrorismo, vestir un uniforme o un simple chisme vecinal malintencionado podían ponerte en el punto de mira de los violentos. Hay que tener presentes a las víctimas, aquellas que sufrieron de forma directa el terrorismo, a los que fueron asesinados, heridos, extorsionados, amenazados, a los transterrados que se vieron obligados a abandonar su tierra buscando seguridad lejos de su casa, de sus familiares, de sus amigos, lejos, en suma, de sus raíces. Hay que mantener vivo el recuerdo social de esas víctimas de manera pública, tal como hacemos hoy en este acto, pero también hay que incluir de forma estable las víctimas en el sistema educativo para que su historia llegue a los jóvenes que, por fortuna, no han vivido ese pasado turbulento. Las Naciones Unidas, en su estrategia global contra el terrorismo, reconocen desde hace años la función, cito textualmente, que pueden desempeñar las víctimas en todas sus formas y manifestaciones, en particular para contrarrestar la atracción del terrorismo. Ese mismo documento reconoce la importancia de la educación como instrumento para ayudar a prevenir el terrorismo y el extremismo violento y alienta a los Estados a aplicar estrategias mediante la educación para contrarrestar el discurso del odio y del extremismo violento que conduce al terrorismo. Deslegitimar el terrorismo pasado es la mejor forma de prevenir el terrorismo futuro. La Unión Europea ha definido el terrorismo como una actividad violenta que busca intimidar a los ciudadanos para forzar a los gobiernos a tomar una decisión o a abstenerse de hacerlo y que busca desestabilizar el orden constitucional, político o social de un país. Los vascos, al igual que el resto de los españoles, sabemos mucho de esto. Hemos tenido diferentes manifestaciones del terrorismo, pero sobre todo hemos tenido a la violencia de ETA durante más de medio siglo. Una violencia singularmente letal que se multiplicó de forma exponencial con la llegada de la transición y de la democracia. ETA, además, contó con un respaldo social y político que permitió su supervivencia y facilitó la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de una parte importante de la población. Fue una violencia que ignoró la voluntad de los vascos expresada de forma mayoritaria a través de las urnas. Los terroristas despreciaron la voluntad democrática de los vascos y trataron de crear una legitimidad alternativa basada en la ocupación de la calle y en la intimidación provocada por la violencia. Con manifestaciones, algaradas y violencia intentaron contrarrestar esa voluntad mayoritaria de los ciudadanos que se expresaba a través de las urnas. La aparición del movimiento pacifista, al que también homenajeamos hoy, con sus movilizaciones en la calle, contribuyó precisamente a poner en cuestión la legitimidad paralela que los violentos y sus apoyos políticos pretendían construir frente a la legitimidad democrática. Las movilizaciones cívicas evidenciaban que la calle no era monopolio de los violentos. De ahí vino la hostilidad con que fueron recibidos y el acoso protagonizado por los que no estaban dispuestos a admitir que la sociedad pacífica también tenía capacidad para manifestarse en la calle y además hacerlo de forma democrática en defensa de los derechos de toda la sociedad. Al enseñar nuestra historia pasada a los jóvenes debemos hacer mención también del comportamiento ejemplar de aquellos que hicieron frente al terror con la fuerza de sus convicciones y con su ejemplo ético. Ciudadanos anónimos o cargos públicos supieron poner, como decía el malogrado José María Calleja, la dignidad un par de peldaños por encima del miedo. Muchas gracias. Gracias, Florencio, por tus palabras. Antes de continuar, queremos invitarles a mirar atrás, a recordar un tiempo en el que el miedo era cotidiano, pero también lo era la valentía. Un tiempo en el que un pequeño grupo de hombres y mujeres decidió plantarse ante la violencia, sin armas, sin gritos y sin odio, solo con silencio. Lo que van a ver a continuación en estas pantallas son imágenes de los primeros pasos de Gesto por la Paz,
uno de los movimientos cívicos más significativos de nuestra historia reciente, nacido de la necesidad de decir basta sin levantar la voz. Gesto por la Paz fue la semilla de una forma distinta de resistencia, la de la dignidad tranquila. Pedimos disculpas por la calidad del vídeo. Han pasado muchos años y la tecnología de entonces no puede compararse, ¿no?, con la de ahora. Pero lo que importa aquí no es la nitidez de las imágenes, sino su valor como testimonio. Cada plano, cada rostro, cada silencio nos habla de un país que empezaba a despertar, de una sociedad que se negó a acostumbrarse al horror. Zuekin ezinbesteko dokumentua, kontzientzia kolektibo baten jatorria, Gesto por la Pazen hasiera. Estas cajas guardan la historia de Gesto por la Paz, 28 años de una iniciativa ciudadana que despertó a la sociedad ante la barbarie terrorista. Los alumnos, profesores y padres del Colegio Bilbaíno de los Escolapios se han concentrado esta tarde en una plaza de la capital vizcaína. Esta acción la piensan repetir siempre que se produzca una muerte violenta en el País Vasco. Y se encontraron con la sorpresa de que acudieron 200 personas. Lo que igual es posible que se imaginaran ya es que al día siguiente también tenían que volver a salir porque mientras hacían la concentración ese mismo día ya había matado ETA a otra persona. La sociedad respondió, las concentraciones se extendieron y llegaron las grandes manifestaciones. Los pacifistas tomaban una calle hasta entonces patrimonio de quienes legitimaban la violencia. La calle no era precisamente del rechazo a ETA. Sin embargo, nos hicimos un hueco, hubo una forma de estar en la calle, que supuso cierta confrontación en algunos momentos, no por nuestra parte, lógicamente, sino porque nos agredieron. Nosotros solamente éramos los protagonistas de una agresión que hacía la izquierda abertzale a toda la sociedad. Cuando alguien te impide ponerte un lazo azul, pedir la libertad de una persona secuestrada, en realidad está mandando a toda la sociedad a callarse. La coordinadora Gesto por la Paz se despide con una concentración en Bilbao, el mismo lugar en el que empezó su andadura hace 28 años. Con este acto y un libro acaba una iniciativa pacifista contra ETA que terminó movilizando en el País Vasco a miles de ciudadanos contra el terrorismo. Gesto por la Paz se ha despedido este mediodía con un acto en Bilbao, en el mismo sitio donde se concentraron por primera vez hace 28 años. Un acto al que ha asistido el Lehendakari, Íñigo Urkullu, y representantes de todos los partidos políticos, entre los que no se ha visto a ningún miembro de la antigua Batasuna. Como despedida se ha leído el último manifiesto del colectivo y se ha guardado un minuto de silencio. Pese a las amenazas y contramanifestaciones radicales, se han llegado a celebrar 170 concentraciones simultáneas en Euskadi tras cada muerte. Un gesto que hizo sonar el silencio. Y a continuación tenemos el honor de contar, desgraciadamente, no con su presencia, pero sí con su presencia telemática, de una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de la memoria, la justicia y la convivencia. Una voz que ha sabido transformar el dolor en compromiso y la pérdida en una causa compartida. Cristina Cuesta ha sido 25 años directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, una de las instituciones más activas en la preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo. Pero su trayectoria viene de mucho antes. Fue fundadora de la Asociación por la Paz y cofundadora de la Coordinación de Gesto por la Paz en 1989, de Denon Artean en 1990, del Foro de Ermua en 1997 y del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, Covite, en 1998. Su vida personal y su trabajo están marcados por la memoria de su padre, Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa, asesinado por los comandos autónomos anticapitalistas en 1982. Arrezkero, Cristina, izan da balio demokratikoaren eta biktimen duintasunaren aldeko ahotsik sendoenetako bat. Como decimos, su presencia va a ser telemática, no tanto telemática, sino por voz, lo que hemos podido. Cristina, por favor, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días a todos. Me hubiera encantado estar físicamente en un acto tan especial por la memoria en Ermua,
pero un proceso de COVID y luego otras cuestiones técnicas pues impiden que podáis verme. Y lo que quiero es agradecer todo el esfuerzo técnico y, por supuesto, la invitación a participar. Quiero saludar a las autoridades, a los compañeros, a las víctimas y, bueno, buenos días a todos. Como decía, es un honor participar en un acto de memoria en el municipio de Ermua, símbolo de lo que yo considero que supimos construir en la lucha contra el terrorismo hace 28 años, más de 28 años. En marzo de 1982, como se ha dicho, los comandos autónomos anticapitalistas asesinaron en San Sebastián a mi padre, Enrique Cuesta, delegado de Telefónica, junto a su escolta, el policía nacional Antonio Gómez. Esa misma semana, ETA había asesinado en Sestao a 3 ciudadanos, Cristina Mónica Yarramendi, Agustín Martínez y Alfonso Maside. Eran los años de plomo. 4 años después tuve la osadía de alzar la voz y repudiar la violencia política, ejercida con cualquier tipo de coartada ideológica, y dar visibilidad a las víctimas del terrorismo que estaban absolutamente olvidadas. La osadía de promover una asociación por la paz en San Sebastián que recuperara el espacio público para denunciar de forma pacífica el terrorismo y la violencia política. También para rendir homenaje a todas las víctimas sin excepción, reprobando la injusticia de cada acto terrorista. En mayo de 1986, 22 ciudadanos donostiarras realizamos un llamamiento a la participación ciudadana y a favor de la convivencia en paz. En aquellos años oscuros actuaban bandas terroristas de distinto signo. Las calles, os acordaréis perfectamente, eran de los violentos, el nivel de legitimación de ETA y el miedo inmensos. Ni las víctimas ni la sociedad apoyaron el contraterrorismo, por fortuna, pero sí recuerdo que existía el temor a un posible enfrentamiento civil. Hablar de paz tenía todo el sentido. Al principio fuimos insignificantes, una gota de conciencia crítica en un mar de complicidades, temores e inhibiciones. Nuestra perseverancia mostró algún fruto de seguidores, de incidencia social, pero creo que no podemos hacer valoraciones triunfalistas. Según un estudio del Euskobarómetro para el Centro Memorial, solo el 7% de los vascos se movilizó de forma permanente contra ETA, contra la banda terrorista que ha asesinado a 576 ciudadanos en Euskadi y a 857 en toda España. Mi agradecimiento a esos ciudadanos valientes que en los grupos, tanto en la organización como en la participación, fueron capaces de humanizar a las víctimas, sobreponerse al miedo y luchar por el derecho a la vida, el primer derecho humano universal, un mínimo ético imprescindible en una sociedad civilizada. Llegaron los años 90 y ETA desplegó su estrategia de socialización del sufrimiento. Campañas como las del Lazo Azul, que se ha recordado de mis compañeros de Gesto por la Paz, hicieron mella en las ansias totalitarias de control social de la banda. Las contraconcentraciones del mundo de ETA pusieron a prueba nuestro compromiso cívico de defensa de valores de convivencia. ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, como se ha recordado, en julio de 1997, por ser un concejal del Partido Popular, un representante del constitucionalismo vasco. Tras 777 asesinatos de la banda, ya llenamos las calles, por fin. En Ermua, por Miguel Ángel Blanco, aprendimos que el conflicto era ETA y la única salida a su derrota. En estas calles se gritó libertad. Estuvimos unidos a la defensa de los principios democráticos, atacados por una estrategia asesina de limpieza ideológica que se sentía cada vez más acorralada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, a los que deberíamos rendir especialmente en el País Vasco reconocimiento y gratitud constantes. Y no quiero olvidar a la Ertzaintza. Vascos cabales y valientes como Fernando Sabater, Iñaki Ezquerra, Mikel Azurmendi, José Mari Calleja, Maite Pagazartundúa, María San Gil, Carlos Martínez Gorriarán, que por cierto ha sufrido una pintada amenazante en el campus de Donosti en estos días pasados, Agustín Ibarrola, entre otros, nos hicieron ver que defender la paz era necesario pero insuficiente, que la palabra clave era libertad. Libertad para vivir, para convivir, para expresar nuestras preferencias ideológicas, para votar, para ser vascos sin exclusiones identitarias ni fanatismo, sin amenazas, sin terror, sin señalamiento, sin nacionalismo obligatorio.
3 ideas claras y firmes: no a ETA, a sus medios y a sus fines, Estado de Derecho, Estatuto y Constitución y centralidad de las víctimas. La iniciativa ciudadana Basta Ya y el Foro Ermua, organizaciones cívicas olvidadas, yo creo, de la memoria social, defendieron estas ideas y sostuvieron en la calle y en el debate público el espíritu de Ermua, no solamente en Euskadi, también fuera de Euskadi, exigiendo firmeza democrática ante ETA, solo la ley, pero toda la ley, respondiendo con el Estado de Derecho a la amenaza. De la mano de estos grupos cívicos por la libertad, en primera línea de pancarta, las víctimas defendimos nuestro significado político. Las víctimas somos ciudadanos con ideas sociales y políticas diferentes, por supuesto, pero unidas en la voluntad de ETA de aniquilar al enemigo, un enemigo llamado España, la España constitucional desde 1978, por cuya defensa y representación han sido asesinados cientos de víctimas y miles han tenido que huir ante la inacción generalizada. Cuando pudo ser posible la derrota total, el gobierno socialista negoció con ellos y les dio carta de naturaleza política y la posibilidad de legalizarse después de haber sido ilegalizados. En 2011 dijeron que no nos matarían y que había otras vías y se legalizaron otras marcas que integraron el proyecto político de ETA. En el 18 dijeron que se disolvían. Los movimientos sociales fueron progresivamente desapareciendo. Conseguimos lo más difícil y eso hay que valorarlo y tenemos que sentirnos orgullosos de ello porque fueron años muy duros para toda la sociedad, años de lucha y de resistencia. Pero es paradójico que desde mi perspectiva creo que se abrió un tiempo de injusticia en otros ámbitos, quizá de desunión, de falsos relatos, un tiempo de frustración para muchas víctimas, no quiero hablar por todas, por supuesto, porque en Ermua, el llamado espíritu de Ermua, defendimos unidos lo que creíamos que era importante para asentar una democracia digna de tal nombre. Todavía hoy siguen vigentes las humillaciones a las víctimas, son cotidianas en la comunidad autónoma vasca. 421 actos de exaltación del terrorismo ha constatado el año pasado Covite. Todavía hoy se posibilita el acortamiento de las condenas de los terroristas sin exigirles pedir perdón expreso a sus víctimas, en lo que Covite ha calificado como una amnistía encubierta. Nunca pensamos que los herederos de ETA pudieran llegar a condicionar las políticas de Estado. Luchamos por una movilización digna, por una democracia representativa que no pudiera integrar a partidos que todavía hoy no reprueban la violencia terrorista. Creo que es un debe de nuestro trabajo. Como hace unos días ha manifestado Mario Calabresi, víctima del terrorismo en Italia, la convivencia es posible, claro que sí, si están claras las responsabilidades. Lo mucho que queda por conseguir, lo importante que queda por seguir, habiendo conseguido mucho, nos reafirma en la convicción de una memoria ligada a la justicia, que tenga claras las prioridades, que ponga a las víctimas en el centro y que implique y comprometa a la sociedad. Quiero agradecer al Centro Memorial su invitación y su compromiso con la memoria de las víctimas del terrorismo. Gracias a todos por escuchar a una trasterrada y enfermita en estos momentos que a pesar de todo sigue amando a su tierra. Quiero terminar con un mensaje emocionado a las familias de Fabio Moreno y el juez Lidón, porque hoy es el aniversario de estos asesinatos. Sé perfectamente por lo que estarán pasando y en un ejercicio de empatía colectivo nos acercamos a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, a ti por tus palabras. En este acto por la memoria y la paz nos acompaña una de las figuras más lúcidas y coherentes del pensamiento vasco contemporáneo.
Un hombre que desde los años más oscuros eligió la palabra frente al miedo, la empatía frente al odio y la razón frente a la violencia. Imanol Zubero es doctor en Sociología y profesor de la EHU y uno de los promotores fundamentales de Gesto por la Paz, el movimiento cívico que marcó un antes y un después en la conciencia ética de nuestra sociedad. Desde sus inicios defendió con claridad y valentía una oposición radical, en el sentido más noble del término, a la violencia de ETA. Lo hizo desde la ética, desde la humanidad, desde la convicción de que ponerse en el lugar de las víctimas era la única forma de comprender el verdadero alcance del dolor. Su compromiso no fue solo intelectual. Imanol participó en concentraciones, en debates, en momentos difíciles en los que levantar la voz por la paz exigía coraje. Bere pentsamenduak memoria kritikoa, indarkeriarik ezaren kultura zibikoa eta beldurrak ezarritako isiltasunaren aurrean hitzak bere balioa berreskuratzeko espazio komuna eraikitzen lagundu du. Así que, Imanol Zubero, por favor, tu turno. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Este es el inicio conocido de la novela de Dickens, Historia de dos ciudades. Y cuando pensaba en esta intervención, me venía esta frase a la cabeza. Luego seguramente Iñaki hará referencia más personal a ello, pero el 26 de noviembre de 1985, 2 centenares de personas se concentraron en la Plaza Circular de Bilbao, convocadas por Ítaca Escolapios. Había una pancarta, la pancarta decía: han matado a un hombre, ¿por qué no la paz? Y justamente el día anterior ETA había asesinado a 2 personas, a 2 hombres. Eran 2 militares. Habían asesinado al cabo Rafael Melchor García, al soldado José Manuel Ibarzabal Luque, y justamente después de la concentración, a las 11 de la noche, volvió a asesinar a otra persona, en este caso en Pasaya, a un guardia civil, Isidoro Díaz Ratón. Yo me he preguntado muchas veces qué es lo que hizo que tantas personas, empezando por estas, se concentraran, protestaran por el asesinato en una sociedad en la que ya llevábamos unos cuantos centenares de asesinatos. Para cuando se produjo este primer gesto en noviembre del 85, ETA había asesinado ya pues, a más de 470 personas. También habían sido asesinadas unas 66 personas por grupos de extrema derecha. Otra veintena había muerto estando bajo custodia o por torturas. Varias decenas, sobre todo miembros de la banda terrorista, habían muerto mientras preparaban artefactos explosivos o en enfrentamientos armados. O sea, ¿por qué en un momento determinado hay personas que empiezan a salir a la calle con una frase tan sencilla, con un lema tan sencillo como han matado a una persona, ¿por qué no la paz? ¿Cómo se puede explicar este primer gesto y los que vinieron después? Yo podría dar mis propias explicaciones, pero creo que son las menos interesantes. Yo publiqué mi primera carta al director condenando la violencia en el año 79. Y en el primer gesto que hicimos en mi pueblo, en el pueblo en el que yo vivo, salimos 2 personas, solamente con la pancarta. Yo tengo mis motivos, tengo mis razones. Pero como digo, creo que son las menos importantes. A mí me parece muy relevante pensar en esta pregunta. ¿Por qué tanta gente se movilizó de esta manera, de la manera que inauguró Ítaca Escolapios y continuó Gesto por la Paz en Euskadi? Y es verdad que la sociedad vasca ya se había movilizado anteriormente en contra del terrorismo, había habido manifestaciones, las primeras fueron convocadas por el Partido Comunista. Hay una enorme manifestación en octubre del 78 por una Euskadi libre y en paz. El secuestro y asesinato del capitán de farmacia Alberto Martín Barrios también motivó una movilización muy potente. Bueno,
estaban los colectivos vascos por la paz y el desarme, estaban artesanos por la paz, que se concentraban también en la plaza circular. Es verdad que era un tiempo de miedo. Hay un estudio elaborado por un sociólogo de la Universidad de Deusto, ya fallecido, José Ignacio Ruiz de la Buénaga, que acudió el concepto de dosel del miedo. En esa investigación, una investigación publicada justamente en el año 85, decían los autores: no debería haber la más mínima duda de que esta sociedad, la sociedad vasca, vive marcada por el dosel del miedo. Pacho Unzueta, una persona muy reconocida en la opinión y que tuvo una participación muy clara también en los primeros momentos de ETA, publicaba también un libro en el año 87, Sociedad Vasca y Política Nacionalista, donde hablaba de un miedo difuso y decía que la mayoría de la sociedad vasca tiene incluso miedo de reconocer que tiene miedo. Joyes, justamente nada más llegar de su exilio, en su diario, también en el año 85, dice lo mismo, ¿no? Hay mucho miedo, y acaba diciendo, qué mierda, ¿no? Había miedo. Pero a mí me gustaría, en esta breve intervención, poner el foco en otro lugar. Yo en algunas de mis reflexiones he cuestionado lo que yo llamo la falacia del heroísmo. Yo creo que las personas que nos movilizábamos en aquella época en Gesto por la Paz no éramos gente valiente, no éramos héroes. No sé si teníamos conciencia o no de estar asumiendo algún riesgo. Seguramente con el paso del tiempo lo fuimos teniendo más claro, ¿no? Pero no era eso lo que nos motivaba. Lo que nos motivaba era un sentimiento distinto, que yo hoy me atrevería a llamar la banalidad del bien. Era un sentimiento de que efectivamente, como se decía en la pancarta que presentaron los compañeros de Ítaca, no se puede matar a una persona. No podemos convivir en una sociedad en la que aceptamos la muerte de una vecina, de un vecino, sea quien sea. Y es muy importante llamar la atención sobre las personas que habían sido asesinadas en el día anterior al primer gesto. Eran personas que no tenían nada que ver con quienes protestaban. Es más, seguramente eran personas con las que se podría discrepar, porque muchas de las personas que estaban en los primeros gestos veníamos del mundo del antimilitarismo. Yo mismo fui insumiso en el año 81. Y las personas asesinadas eran militares, pero eran personas. No hacía falta que fueran de las nuestras para que viéramos la injusticia del asesinato. Yo creo que el valor esencial de Gesto fue una destribalización de la protesta. No había que protestar cuando asesinaban a alguien cercano, a alguien de las nuestras, a alguien de los nuestros. Había que protestar activamente cuando asesinaban a cualquiera. Cualquier persona asesinada era una de las nuestras. Creo que el valor de Gesto no fue el heroísmo ni la valentía. Creo que fue impulsar una perspectiva universalista. Han matado a un hombre, ¿por qué no la paz? Y una perspectiva radicalmente ciudadana. Y recordar esto creo que es especialmente importante porque vivimos tiempos otra vez de tribalización. Vivimos tiempos de una deshumanización galopante, de una brutalización del mundo, donde en nombre de los mejores valores, de la libertad, por ejemplo, pues se desarrolla un genocidio en Gaza. En nombre de la libertad se asesina el 7 de octubre a 1000 y pico personas en Israel. En nombre de los mejores valores se está volviendo a quitar la vida de un hombre, de una mujer, de un niño. Hay un verso de Pablo Neruda, el poeta chileno Pablo Neruda, en sus versos del Capitán, que a mí siempre me ha acompañado. El verso dice: ¿quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Yo creo que esta es la cuestión que nos animó a todas y a todos. ¿Quiénes son las asesinadas? No lo sé, pero son nuestras víctimas. Y creo que es importante recordar esto, recuperarlo, alimentarlo, hacer memoria y convertirlo otra vez en energía cívica, energía ciudadana, porque, como digo, vivimos tiempos en los que corremos el riesgo de volver otra vez a las viejas trincheras del solo protesto, cuando la víctima es de las mías, de los míos, y cuando la víctima es de otro lado, pues simplemente no me afecta. Creo que esta fue la gran aportación de Gesto por la Paz, y fue una aportación tan sencilla que permitió que decenas de miles de personas, no hacía falta ser intelectual, ni profesor, ni nada, mi madre, mi tía, mi hermana, las vuestras, fueron las auténticas protagonistas de estas movilizaciones, justamente porque la reivindicación era tan sencilla como esta.
Han matado a una persona, ¿por qué no la paz? Muchas gracias y toda mi solidaridad con vuestras preguntas. Eskerrik asko, Imanol, por tus palabras. Bueno, hay gestos que cambian la historia, aunque nazcan en silencio, y hay lugares donde la semilla de la paz empieza a germinar casi sin que nadie lo advierta. Uno de esos lugares fue el Colegio Escolapios de Bilbao, donde un grupo de personas decidió responder al horror con serenidad, con humanidad, con un gesto tan simple como poderoso: 15 minutos de silencio. En 1985, tras cada asesinato, un grupo de profesores y alumnos de los Escolapios se reunía en el patio del colegio. No había pancartas ni consignas, solo un silencio colectivo, que decía más que cualquier discurso. La vida importaba, todas las vidas importaban. Aquella iniciativa, modesta y profundamente valiente, comenzó a extenderse por los barrios de Bilbao, por otros pueblos, por toda Euskadi y Navarra. De esos primeros silencios nació lo que poco después se convertiría en la Coordinadora Gesto por la Paz, un movimiento cívico que marcaría la conciencia moral de un país entero. Hoy nos acompaña uno de aquellos pioneros, un testigo directo de cómo nació ese impulso pacifista que todavía nos inspira. Iñaki Vélez, profesor del Colegio Escolapios de Bilbao, al que cedo la palabra. Egunon, buenos días. Lo primero, nuestro agradecimiento por la invitación a participar en este acto, a la subdelegación de Gobierno, al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y a la alcaldesa de Ermua, que hoy nos acoge. El 25 de noviembre de 1985 fueron asesinados José Manuel Ibarzábal, Rafael Merchol e Isidoro Díez. Un día después, el 26 de noviembre, como muestra cívica de rechazo e indignación por estos asesinatos, se realizó la primera concentración de Gesto por la Paz. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? A raíz de los acontecimientos que estábamos viviendo en aquellas fechas, como parte de la sociedad civil, teníamos claro que no podíamos permanecer impasibles y había que dar una respuesta. En nuestro Colegio de Escolapios de Bilbao, junto a la Asociación Itaca, surgida del mismo, ya veníamos trabajando en promover activamente la educación en valores y la cultura de paz. Dábamos vueltas a cómo llevar adelante algún tipo de posicionamiento público, de rechazo y denuncia al terrorismo y toda forma de violencia política. Llegamos a la conclusión, tras una reflexión en nuestro grupo, que una manera significativa de responder sería salir a la calle en una concentración silenciosa cada vez que se produjese una muerte. Todavía recordamos el texto que venía impreso en la pancarta que colocamos en el primer gesto y que se mantuvo en todas las demás hasta su finalización. Todavía la tenemos guardada. Han matado a una persona, ¿por qué no la paz? Tristemente, como bien recordamos en aquella época de mediados de los 80, los asesinatos eran muy habituales, por lo que el siguiente gesto no tardó en repetirse. De hecho, fue al día siguiente, a los que por desgracia siguieron muchos después de cada muerte. A partir de ahí, estas concentraciones se fueron extendiendo por toda la geografía vasca, por numerosos barrios y pueblos, dando lugar a lo que fue el movimiento pacifista que conocemos como Gesto por la Paz. Sin embargo, esta iniciativa cívica y ética nunca fue fácil, sobre todo en los primeros años. Sufrió de la frialdad, la incomprensión y el rechazo desde diferentes ámbitos de la sociedad. Pero por otra parte, permitió abrir camino al sentimiento de indignación que existía en muchas personas ante estas situaciones intolerables de violencia, que necesitaba ser expresado. Qué importante es la memoria para los que vivimos en aquel momento, pero también para las personas que vienen por detrás. La memoria nos enseña a no olvidar y permite que las generaciones más jóvenes conozcan y aprendan de lo que hemos vivido como pueblo y que desde esa experiencia caminen hacia adelante,
desde el respeto por la dignidad y los derechos de las otras personas que nunca deben perderse ni cuestionarse. 40 años después, la sociedad vasca ha cambiado mucho en lo que tiene que ver con la paz y la convivencia, para bien. Gracias en buena parte a la movilización de la sociedad civil creciente a lo largo de estas 4 décadas. En Ítaca Escolapios, desde nuestro compromiso educativo y social con el que nacimos, seguimos firmes en la convicción y el compromiso por construir una sociedad y un mundo libres de violencia. Para terminar, recordamos aquí esta frase de Mahatma Gandhi que tanto nos ha inspirado y acompañado a lo largo de los años de compromiso pacifista. No hay caminos para la paz es el camino. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, y ahora vamos a reflexionar unos minutos sobre lo que hemos escuchado y lo vamos a hacer con un saludo de amor, una cálida y bella pieza musical compuesta por Edward Elgar, de la mano de Dúo de Chelos. En un acto como este, dedicado a la memoria, al reconocimiento de las víctimas y al valor cívico de quienes defendieron la paz cuando no era fácil hacerlo, es esencial la presencia de las instituciones, porque la memoria, para ser justa y duradera, necesita también el compromiso público del respaldo firme del Estado de Derecho y de quienes lo representan. Nos acompaña hoy Marisol Garmendia, delegada del Gobierno en Euskadi, cuya trayectoria refleja una defensa constante de los valores democráticos, de la convivencia y de la dignidad de las víctimas. Desde su responsabilidad institucional ha mantenido un compromiso inequívoco con la memoria, con la verdad y con la reparación. Marisol Garmendia, Gobernuaren ordezkaria Euskadin. Zeurea da hitza.
Ya sin gafas no soy nadie. Egunon guztioi, eta mila esker gurekin gaur izateagatik. Alcaldesa de Ermua, alcaldes y alcaldesas, concejales, Florencio, director del Centro Memorial, subdelegadas, subdelegado de Gobierno, autoridades civiles, militares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Ertzaintza, víctimas, familiares, representantes de los movimientos pacifistas y sociales, Imanol, Iñaki, Cristina, que nos estará oyendo. Egunon guztioi. Ermuan gaude, gaur eta ez da kasualitatea. Hemen gorpuztu zen etaren aurkako erantzun zibiko eredugarria. Herri baten duintasunak terrorismoaren zentzugabekeriari aurre eginez. Hoy nos reunimos en Ermua, un lugar profundamente grabado en la memoria colectiva de nuestro país. Aquí, donde la crueldad terrorista de ETA golpeó con fuerza, nació también una respuesta cívica masiva ejemplar. Ermua es un símbolo de dignidad, de unidad y de coraje ciudadano. Aquí aprendimos que la sociedad vasca y española era más fuerte que la violencia terrorista de ETA, que la democracia y el Estado de Derecho no se rinden ante el miedo y que la defensa de la vida y de la libertad puede unirnos a todas y a todos. Hoy, como cada año, el Día de la Memoria nos convoca a 3 compromisos esenciales: memoria, reconocimiento y compromiso. Oroimena, aitortza eta konpromisoa. Memoria, porque solo desde la verdad se construye la convivencia, conociendo lo que pasó, quiénes fueron las víctimas y quiénes los victimarios, por qué asesinaron, extorsionaron, persiguieron y por qué muchos los defendieron, jalearon o callaron. Reconocimiento, porque cada víctima tiene un nombre, una historia, una dignidad que hay que restablecer y no olvidar nunca. Y compromiso, porque preservar el recuerdo y la memoria exige una firme apuesta política que se plasma en la defensa irrenunciable de los derechos fundamentales, la justicia y la reparación para las víctimas. Exige mantener viva la conciencia democrática de una sociedad vasca que todavía tiene deberes pendientes, algunos vascos con más deberes pendientes que otros, todo se ha dicho de paso. Un compromiso que se demuestra con la educación en valores democráticos y en el respeto al diferente de los jóvenes vascos y no en discursos nacionalistas identitarios excluyentes, que se demuestra con la ciudadanía que no mira hacia otro lado inmune al dolor, la violencia y la conculcación de los derechos humanos como pasó durante demasiado tiempo en Euskadi. Por eso, quiero hoy rendir homenaje a quienes durante los años más duros mantuvieron encendida la llama de la paz, la no violencia y la dignidad democrática en Euskadi. Mugimendu zibikoak, talde baketzaileak, biolentziaren aurka euren ahotsak duintasun osoz eta bakardadean erabili zituztenak omentzen ditugu gaur. A los movimientos cívicos, a los grupos pacifistas que alzaron su voz pidiendo la paz y la palabra, rememorando al poeta Blas de Otero, frente a la barbarie terrorista. A Gesto por la Paz, que cada semana en las calles y plazas, recuperando el espacio público, en atronador silencio, en minoría para vergüenza de la mayoría, y con serenidad recordó que la firmeza democrática no necesita vociferar. A Cristina Cuesta, cuya valentía personal y compromiso público son
ejemplo de ética cívica y de defensa de los derechos humanos. También a Imanol Zubero, cuya reflexión serena, su compromiso social y su pensamiento abierto han sido y siguen siendo guía para construir una cultura de paz, de convivencia y de diálogo en el País Vasco. Su voz intelectual y humana ha sido una referencia y sigue siendo ética para entender que la convivencia no se impone, se educa, se comparte y se cultiva desde la honestidad. A todas vosotras y vosotros, a todos los que mantuvisteis viva la dignidad cuando más escaseaba la esperanza, os debemos mucho como sociedad. Y quiero también detenerme en un aniversario que nos llena de sentido y de esperanza, el 40 aniversario de los Escolapios de Bilbao, que se va a celebrar dentro de muy poquitos días. Durante décadas, los Escolapios han formado a miles de jóvenes en valores, en pensamiento crítico, en solidaridad. Desde aquella asociación Ítaca, formada por profesores, alumnos, exalumnos y padres del colegio que se concentraron en silencio para repudiar a ETA. En tiempos de violencia, la escuela, vuestra escuela, fue refugio, fue diálogo, fue esperanza. Educar en la paz es una tarea profundamente democrática, porque educar en la verdad y en la justicia es esencial para construir ciudadanía comprometida. Y en esa labor educadora tengo que destacar el valioso trabajo que el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo está realizando con centros escolares de toda España. Confío en que en Euskadi la comunidad educativa vasca reconozca y se sume también al trabajo colaborativo con el Memorial. Y también tengo que subrayar la importante labor que desde Gogora, desde la Fundación Gogora del Gobierno vasco, se está también llevando a cabo con los centros educativos vascos. Concluyo. Hoy reafirmamos con serenidad y con firmeza que no puede haber convivencia plena sin reconocimiento del daño causado, que no puede haber reconciliación sin verdad. Sabemos que aún hay heridas abiertas, silencios que pesan, responsabilidades que no se asumen o se blanquean y ausencias que duelen. Pero también sabemos que este país ha avanzado, que hoy vivimos en una Euskadi en paz, plural y democrática, gracias en gran parte a vuestra implicación y compromiso ético y cívico como ciudadanas y ciudadanos vascos pacifistas, plurales y demócratas. Este Día de la Memoria no es solo un acto de recuerdo, es una llamada a continuar con ese compromiso que vosotras y vosotros desde las asociaciones pacifistas adoptasteis, a seguir trabajando desde las instituciones públicas, desde la escuela y la universidad, desde la sociedad civil, como lo hicisteis los movimientos pacifistas por una sociedad vasca capaz de convivir entre diferentes, sin olvidar, pero sin odiar. Hoy, desde Ermua, reafirmamos que la voz de las víctimas seguirá siendo brújula moral de nuestra democracia. En nombre del Gobierno de España al que represento, os doy las gracias a todos los que trabajáis por mantener viva la memoria, educadores, familias, servidores públicos, asociaciones, movimientos cívicos. Gracias por recordarnos que la libertad, y este año celebramos 50 años de España en libertad, no es un regalo, sino un logro que se conquista, que se cuida y que debemos de defender frente al auge de los populismos extremistas, reaccionarios y totalitarios que intentan socavar los pilares mismos de la democracia y de la convivencia. Eskerrik asko, bihotz, bihotzez. Muchas gracias. Eskerrik asko, Marisol. Bueno, actos como este no son solo un ejercicio de memoria, son una declaración de futuro. Porque recordar no es mirar atrás, sino elegir cómo queremos seguir adelante.
Hoy hemos honrado a las víctimas, pero también a quienes desde el silencio, la ética y el valor cívico sembraron la paz cuando más necesaria era. Que este encuentro nos recuerde que la convivencia se construye cada día con palabras justas, gestos valientes y una memoria que no se rinde al olvido. Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren, terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroaren eta Ermuko udalaren izenean eskerrik asko etortzeagaitik. Y antes de acabar el acto, invito a todos los intervinientes a haceros una foto aquí delante del escenario, por favor. Gracias por venir.